Siendo a todos en esta noche. Dios te continúe bendiciendo a todos y todas. Es un placer, un privilegio una vez más de estar con todos ustedes para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje de los últimos tiempos. Los tiempos han cambiado. Antes, cuando se hacía un invento, eso duraba mucho tiempo para poder desarrollarse. Lo que antes duraba 200 años, 300 años, hoy lo que puede durar son días, algunas veces hasta horas solamente. Antes duraban hasta semanas, hoy pueden construirte casas en menos de 24 horas. El tema que yo quiero tratar en este día con ustedes es acerca del falso profeta. Y así nos vamos a adentrar en la próxima semana a lo que son las 7 copas de la ira de Dios. Pero hoy vamos a tocar lo que es el falso profeta. Vamos a ver quién es este personaje, de dónde viene este personaje, qué papel preponderante juega este personaje. Y vamos a ver de dónde es este hombre, porque es como si fuera un misterio, pero la palabra de Dios ya ha dado la revelación acerca de este falso profeta, del cual los judíos mayormente son los que están esperando. No sé si usted está al tanto de una noticia que ellos han promulgado acerca de que ellos están esperando al Mesías este año. La señal que ellos esperan es una gran estrella que dicen ellos que se dejará ver en el cielo. No sé en cuántos lugares o en cuáles países se va a dejar ver. Lo que sí que esta estrella se va a dejar ver, y esa es la señal de la cual ellos están esperando, de que es la señal del Mesías. Será una señal palpable a los ojos, será una señal muy contundente para ellos. Ellos dicen que esa es la señal de que el Mesías ya está. Pero nosotros entendemos y sabemos, confiamos que la palabra de Dios es la verdadera palabra de Dios absoluta, y que ya el Mesías, el Señor Jesús, vino. Hay muchas razones por las cuales ellos no pueden aceptar a Jesucristo. Y una de estas características por las cuales ellos no aceptan al Mesías es porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías conquistador de las naciones, un Mesías que lo iba a libertar a ellos del yugo de la esclavitud de los romanos en aquel entonces. Y ese es el tipo de Mesías que ellos estaban esperando, un Mesías que iba a acabar con todos y que ellos iban a reinar. Pero ellos no entendieron el propósito del Señor Jesucristo. Y sí, de que el Señor Jesús vendrá para gobernar a todas las naciones, pero lo hará en su segunda venida, en su segunda manifestación. No como en la primera, porque en la primera él vino como un cordero para ser sacrificado, para poder redimir la raza humana. Pero ahora, cuando él venga en su segunda venida, viene con llamas de fuego para dar retribución a todos sus enemigos e implantar su reino, el cual no tendrá fin, según el libro de Daniel, capítulo 2, en su versículo 41. El falso profeta, si usted tiene lápiz, papel con usted puede anotar los textos bíblicos que yo voy a dar en esta noche, y así usted puede estudiarlo también si tiene el deseo de hacerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, que hay 2 bestias, el falso profeta y el anticristo. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, hablando del anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales.
de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien. A través de la historia también se ha acusado a muchas personas acerca del personaje del número 666, porque hay algunos nombres como el del Papa, que mayormente común he estudiado en su listaje, una cinta que él tiene por aquí que dice Vicarius Filii Deis, que en latín es representante de Dios. Ahí están las palabras en número. Usted sabe que la D es un 500, que la M es un 1000, que la C es un 100, que la V es un 5. Y en números romanos los demás números. Y ese nombre Vicarius Filii Dei da 666. Mayormente los adventistas le atribuyen esto a los papas, de que ellos son la bestia. Pero la Biblia es clara, dice que es un hombre. Y este hombre tiene un origen, un nacimiento. Este hombre tiene que ser judío. Si no es judío, no puede ser la bestia. Tiene que ser de origen judío obligatoriamente. Mire qué es lo que dice en el primer versículo, que él vio que subía otra bestia de la tierra. ¿De qué tierra está hablando el profeta? Está hablando de la tierra de la nación de Israel. No está hablando de cualquier otra tierra. Este falso profeta dice que subía. Después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, de la nación de Israel resurgía. Es incongruente pensar que el falso profeta surgirá de otra nación con otro linaje que no sea judío. ¿Con quién el anticristo hará un pacto? No es con la nación de Israel, es con la nación de Israel que hará un pacto y hará cesar ese sacrificio y quebrará el pacto a la mitad de los 3 años y medio. Es incongruente pensar que el anticristo es de otra nación que no sea judío. Ellos nunca podrán aceptar. Es como usted decirle a un árabe, ellos están esperando al Mahdi, es un Mesías para ellos. Decirle que el Mahdi de ellos viene de la República Dominicana, eso es imposible. Ellos no creen eso es falso. Lo mismo para los judíos. Ellos no esperan un Mesías que no sea judío y no esperan a un Elías que no sea judío. Para poder la nación de Israel creer que es Elías, tiene que ser de descendencia judía, y para creer que es el Mesías es obligatoriamente que tiene que ser de la descendencia judía. Y de eso voy a hablar un poquito más hacia adelante. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero no es un cordero. Es una semejanza, pero no es. Pero hablaba como dragón, o sea, hablaba como Satanás, porque el dragón es Satanás. Hablaba como el diablo, con blasfemia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Y quién le dio la autoridad a esta bestia, al falso profeta? Se lo dio la primera bestia, que es el anticristo. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad al anticristo? Nos dice un texto bíblico por ahí, por el libro de Apocalipsis, que el diablo le dio su poder, su trono y grande autoridad al anticristo. O sea que la autoridad viene delegada desde una cabeza y pasada a otra parte y luego llega a otra parte. Es decir, que la autoridad que el diablo le dio y el poder al anticristo, él le cede esa autoridad y ese poder al falso profeta, que es la segunda bestia. Y hace que la tierra y sus habitantes, adoren a la primera bestia, a quien, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Usted se pregunta, ¿una herida mortal a quién? Lo que posiblemente pueda que acontezca sea esto. No quiero dogmatizar con esto, porque puede que sea de otra cosa, pero sí quiero explicar esto. Usted sabe lo que
en el año 1985, por ahí o 95, se clonó la primera ovejita llamada Dolly. Lo que se cree que posiblemente el anticristo tenga un atentado y él tenga un clon, otro anticristo, alguien idéntico a él. Pero como este personaje que será clonado, que posiblemente no estoy dogmatizando, yo estoy dando una puerta posible a lo que va a acontecer. Hay clonaciones que nosotros ni siquiera las sabemos, idénticas, de personas idénticas, de animales idénticos y que han podido vivir. Hay clonaciones ya. En esto, el anticristo pueda que sea clonado, pero ¿quién ocupará el cuerpo del anticristo? No puede ser el cuerpo del Espíritu de Dios. Tiene que ser un espíritu diabólico y satánico que pueda ocupar este cuerpo para que pueda hablar, para que pueda tener vida, pero esta vida no es la misma vida común que nosotros conocemos de Dios. Puesto que un demonio se ocupa su cuerpo, es el demonio que va a estar a la vanguardia de este hombre. Y escuche esto, que esa herida mortal fue sanada porque tuvo un atentado contra él. Le hirieron de muerte, pero se levantó como si viniera de una resurrección. Él hará creer a la gente que él ha resucitado entre los muertos. Vea que es como una copia del Señor Jesucristo. Él quiere copiar todo, el diablo copia todo del Señor Jesús. Una resurrección previa, que estuve muerto y aquí vivo y demuestro que yo estuve muerto y estoy vivo. Pero usted sabe que una clonación es idéntica, que eso es igualito por fuera. Eso es totalmente un gemelo, 2 gotas de agua. Es difícil identificar que no sea el mismo. Escuche esto, que su herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué están esperando los judíos? Que Elías venga, porque el único que hizo descender fuego del cielo fue Elías. El único. Dice que hace ahora, este es un milagro falso. ¿Cómo hará este hombre hacer descender fuego del cielo? Tenemos una gran tecnología. Tenemos una ciencia muy avanzada. Con exactitud nadie puede decirte hará descender fuego de esta manera. Lo que sí es que hará descender fuego. Él invocará, él dirá y el fuego caerá. ¿Qué tipo de fuego va a caer? Nosotros no sabemos con exactitud qué tipo de fuego es, pero no será un fuego bueno el que va a caer. ¿Cómo lo hará? Esa plataforma está montada. Recuerde que el diablo va a utilizar la ciencia, va a utilizar la tecnología, lo está haciendo. Él siempre lo ha hecho. Él da conocimiento al hombre, pero el diablo nunca da algo gratis. Él da algo a cambio. Y él le da al hombre para que el hombre le devuelva. Dice que hace señales de tal manera que hace descender el fuego del cielo a la tierra. Delante de los hombres lo hace. Delante de aquellos incrédulos. Engaña a los habitantes de la tierra porque la señal es engañosa, es mentira, no es verdad. No es como Elías que hizo que descendiera fuego del cielo de parte de Dios en el monte Carmelo. Elías oró a Dios y Dios respondió con fuego. Cuando Moisés terminó su templo, Dios respondió con fuego, porque Dios es quien enciende el fuego. Él dice que hace descender fuego en presencia de los habitantes de la tierra. Estas señales que él hace es una señal tremenda y terrible. Dice que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién se lo permite? Dios se lo permite. Porque el hombre no quiere creer a la palabra de Dios. Es aquí donde muchas personas están siendo engañadas y confundidas. Porque la gente, como dije la semana pasada, anda detrás de milagros y detrás de señales, no entendiendo y sabiendo que el diablo hace milagros y grandes milagros hace el diablo.
y hace señales hace. En el África hay unos brujos tan poderosos que con la invocación a los demonios hacen que las matas, las palmeras se dobleguen ante ellos con la invocación al diablo. Cuando usted lee el libro de Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, yo quiero hacerle esta pregunta y lo quiero dejar con esta incógnita para que usted la descubra. Cuando Elías desafió al pueblo a ver cuál de los dos iba a responder con fuego de Baal al Dios de Israel, si ellos no habían visto ninguna manifestación con anterioridad de parte de Satanás y de las tinieblas, ellos nunca iban a aceptar ese reto, nunca. Ellos aceptaron el reto porque ellos habían visto milagros y de los demonios. Ellos habían visto que el diablo le daba cierto poder limitado y para ellos eso es algo milagroso. Por esa manera ellos pudieron aceptar el reto porque habían visto cosas sobrenaturales del enemigo actuando. Porque si ellos se hubiesen pasado su vida entera invocando y no habían visto ninguna señal y no habían tenido contacto con algo espiritual, con algo de las tinieblas, ellos nunca iban a aceptar el reto. Ellos aceptaron el reto porque ellos estaban seguros de que ellos podían hacer descender fuego del cielo con invocación a los demonios. Por eso aceptaron el reto. Las demás, yo se lo dejo a ustedes para que lo estudien el libro. Primera de Reyes, capítulo 17, 18. Dice que engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Se le ha permitido hacer, Dios se lo ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿De cuál bestia? Del anticristo, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Revivió. No dice resucitó, dice revivió. Es la palabra. Si dice que resucitó como Jesús resucitó a Lázaro, es otra cosa. Pero al decir que revivió, era porque estaba casi muerto, pero no muerto completo. Quiero que entiendan esa parte. Dice que revivió, pero no resucitó. Él volvió a revivir, porque estaba casi muerto. Y él aparecerá como si él viniera de la muerte para hacerle creer a la gente que había resucitado. Se le permitió infundir aliento y quiere que le haga una imagen a la bestia. Ahora, podemos tener algunas interpretaciones de lo que es una imagen. Algunos dicen que una imagen es hacerle propaganda al anticristo y a Satanás. Pero notando bien, yo no sé si usted está relacionado con lo que es el proyecto Blue Beam o el proyecto Rayo Azul. Esta gente tienen y trabajan, hermano, no con una tercera dimensión. Ellos están trabajando con una cuarta dimensión. Ellos hacen cosas increíbles que aparezcan en diferentes países del mundo. Si usted no ha buscado que en Japón apareció una ciudad de la nada. No sé si usted ha visto esto. No es una ciudad real, hermano. Ellos trabajan con una cuarta dimensión tan poderosa, hermano, que ellos ponen como en un cine y una gran pantalla gigantesca. Y en esa pantalla gigantesca ellos pueden ver a una ballena como en el agua y de momento a otro sale la ballena de esa pantalla y las personas pueden tocarla y se siente como real, como si la estuvieran tocando la ballena, porque es una cuarta dimensión que están trabajando. Otra de las cosas que está haciendo el hombre es cuando hicieron los túneles, los últimos túneles entre dos naciones, que no recuerdo el nombre, de Europa, que usted las puede buscar. Ellos hicieron una fiesta a Bafogé, un demonio de las tinieblas, el diablo, a Satanás. No era algo de ciencia buena, sino que era un rito satánico, celebrando que se juntaron dos naciones en ese día e hicieron invocación a los demonios en ese día. Así que ellos estaban celebrando ese día y a partir de eso, ellos tienen una máquina en Europa llamada CERN. Esta máquina CERM, CERN.
El propósito, ellos dicen que es un propósito, pero tienen el verdadero propósito de ellos. Ellos quieren con esa máquina un reactor nuclear tan poderoso que cuando lo enciende se va la luz en los lugares de Europa, en muchos lugares. Es tan poderoso este reactor que lo que ellos quieren hacer es abrir portales en el cielo para tener contacto. Y lo dejo esto a su imaginación para que usted pueda pensar en lo que estoy diciendo. Él quiere que le haga una imagen. Otros dicen que esta imagen que le va a hacer es como si fuera a un muñeco de palo y que le dará vida a la materia inerte. Yo no puedo dudar eso. ¿Por qué razón? Yo no lo dudo tampoco. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se enfrentó a Janes y Jambres, ellos tiraron 2 palos, materia inerte, muerta. Y con la invocación al diablo y a los demonios, a los dioses que tenían los egipcios, ellos sabían que el diablo respondía. Los palos se convirtieron en culebras, hermano. Satanás tiene un gran poder, pero su poder es limitado, pero lo tiene, hermano. Todos los satanistas tienen algo en común y dicen lo mismo, que Satanás tiene poder. Aquellos satanistas que se han convertido al Señor Jesucristo, ellos saben que Él tiene poder y que hace cosas extraordinarias. El problema es que uno no tiene los ojos abiertos para ver y adentrarse en el mundo espiritual, como lo hizo Eliseo con Giesi cuando oró a Dios. Que Giesi le dijo, Señor, cuando él le dijo a Giesi, tranquilo, que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Ay, aleluya. Que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Giesi se preguntó, ajá, ¿dónde están? Yo quiero verlo. ¿O tú lo estás viendo, Eliseo? Yo quisiera saber, porque lo que yo veo es que el monte está lleno de asirios y que estamos rodeados y que nos van a cortar la cabeza. A eso sí yo lo veo. Pero tú dices, Eliseo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora yo quiero verlo. ¿Y qué dice? Él oró a Dios y Dios abrió los ojos de Giesi. Hay 2 pistas, una física y otra espiritual. Es como que le cogieron el velo o le abrieron una dimensión y él pudo entrar y observar y ver en esa dimensión que allí en aquel lugar, en el monte, detrás de los caballos y los jinetes de Asirio, había otro ejército espiritual, el ejército del Dios viviente que estaba por encima de ellos y que duplicaban el ejército de los asirios en aquel lugar. Y Giesi pudo ver, porque Dios le permitió entrar en el ambiente espiritual y observar todas las cosas. Recuerde que Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No con cosas físicas, con espíritus en nuestra lucha. Si Dios abriera nuestros ojos para que pudiéramos ver el mundo espiritual, hermano, casi nadie que quisiera decir yo quiero ver, por la multitud de demonios también que hay y la lucha, una conflagración terrible que sucede, cosas que usted y yo no podemos percibir con los ojos humanos. Así que a este hombre se le permitió infundir aliento a la imagen, ya sea de palo a este hombre, para que hablara a la bestia. O pueda de que sea una 4ª dimensión de la que yo le estoy hablando, que casi es real esta persona o este animal, casi real, que se puede sentir, que se toca. Que le hagan imagen, le den propaganda. Y eso es lo que dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara. Oiga, para que hablara, o sea, no hablaba para que hablara, porque no hablaba para que hable. E hiciera matar a todo el que no la adorara, la imagen de la bestia, la imagen del anticristo. Es como Nabucodonosor, que levantó una gran estatua en el campo de Dura y dijo que a todos tenían que adorar su estatua. Que al oír todos los instrumentos, la zampoña, la cítara y todo instrumento de cuerda tenía que adorar, y el que no lo adorara tenía que ser echado en un horno de fuego. Eso es lo que él va a hacer, lo mismo por a mayor escala hoy en día, para que podamos tener un conocimiento de lo que estoy diciendo.
Es lo mismo, hermano, una repetición. Es lo mismo, pero en otra manera, en otra dimensión, con más gente, con tecnología, con ciencia, con conocimiento, ciencia ocultista, hermano, ciencia de las tinieblas, ciencia de maldad. La ciencia la está mezclando con el satanismo, hermano, que es una de las cosas más poderosas de las tinieblas, para que puedan entender. La ciencia mezclándola con el satanismo, para que puedan entender para que ustedes puedan entender lo que Juan vio en aquel día. Se le permitió infundir aliento, hermano. El aliento es la vida. Se le permitió, y si se le permitió infundir un aliento, hermano, un neuma, un espíritu, pero este espíritu no es el Espíritu Santo de Dios. Se le permitió infundir aliento, o sea, vida, a la imagen de la bestia para que la imagen hablara porque estaba muerto. Entonces, si le entró una vida, no fue la vida de Dios, le entró la vida del diablo, Satanás, un espíritu inmundo, para que esta imagen pudiera hablar e hiciera matar a todo el que no la adorara, que ese es el diablo a sí mismo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ¿quién hacía? El falso profeta. Hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿O no le parece a usted parecido con lo que estaban haciendo los otros días? Eso fue un ensayo, hermano. Si usted no tiene un tapaboca, usted no entraba a ninguna parte. Era obligatorio. Di que no es obligado, nada, pero si tú no lo tienes, no entra. No es obligado, pero si tú no tienes la tarjeta de vacunación, tú no puedes entrar. Hermano, eso es obligación, eso es obligado, es violentando los derechos que están. No te están poniendo una pistola en la cabeza, no. El sistema te está obligando a vacunarte para que tú puedas entrar, si no, tú no vas a entrar. Eso es un ensayo. Es un ensayo, hermano, de lo que viene. Es lo mismo. ¿Por qué van a tumbar las monedas? El dólar tiene que desaparecer. ¿Por qué razón? Porque tiene que ser electrónico todo, tiene que ser digitado todo. Porque digitado tú no vas a tocar el dinero. Tú no lo tienes. La papeleta desaparecerá, hermano. ¿Para qué? Para que cuando tú compres, tú vayas a comprar con el sello obligatoriamente, hermano. Para que podamos entender, es algo obligado. Tú no puedes comprar ni vender, no puedes hacer transacciones, nada en lo absoluto, si no tienes sello o no tiene la marca. No es obligado, es obligado, hermano. Él estará pendiente, el falso profeta, de todo esto, del movimiento que habrá tecnológico, ciencia y conocimiento, de que la gente esté en todo bajo su poder, su dominio. Nadie podrá hacer transacciones, nadie, si no tiene ese sello. Y ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Marca, nombre y número. Tres cosas. Marca, nombre y número de la bestia. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Nadie puede comenzar a decir, porque hay muchos nombres que cuando lo sacan en diferentes países con letras y números da 666. O sea, no podemos decir que es fulano de tal. No podemos dogmatizar, es él, no. El falso profeta surgirá para preparar al mundo antes de la aparición del anticristo. El anticristo surge luego que se da la apostasía o renuncia de la fe en Dios. Recuerde que la apostasía nunca se da, no confunda unas cosas con otras, que el mundo está mal, no tiene amor, eso siempre ha sido así. Pero la apostasía nunca se da fuera de la iglesia, se da dentro de la iglesia, para que podamos entender. La apostasía se da dentro de la iglesia. Tal circunstancia se dará con más fuerza cuando el falso profeta aparezca y lleve a las naciones rumbo a la confusión religiosa más lóbrega, o sea, oscura, que haya vivido la humanidad. Si en el 1500 con don Martín Lutero había una sociedad lóbrega en el oscurantismo, la que viene ahora no duplicará, no. Es más de quíntuples de la tiniebla y la maldad que habrá. Porque recuerde, y yo creo esto personalmente, que hay demonios que han sido soltados porque la maldad se ha incrementado a un nivel tal que de la única forma y de la única manera es que esos demonios que están
en las huestes espirituales de maldad hayan descendido. Y cuando se abre el pozo del abismo, ahí es donde será lo grande. Escuche, tierra lóbrega, que haya vivido la humanidad enseguida, enseguecida espiritualmente bajo el tema, todos los caminos conducen a Dios. Eso es lo que dice muchísimo. La humanidad se rebelará con más furia contra la obra redentora del Mesías y los mandamientos del Señor descritos en la Biblia. Jesús mismo anunció que surgirán muchos falsos profetas que realizarán grandes proezas. Véase Mateo 24, 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, o si algunos dicen, mira, aquí está, o mira, allí está, no lo crea, dice Jesús. No importa quién te lo diga, si te lo dice un evangélico, pentecostal o bautista, o te los diga un anglicano o un luterano, dice, no lo creas. Es Jesús que está diciendo, si dice, está aquí, míralo aquí, no apareció el anticristo, y te está diciendo, no lo crea, porque no es verdad, él no es, él es falso. O mira, está allí, dice, no lo crea, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Eso es Jesús que está diciendo que ellos van a hacer grandes señales y prodigios, cosas fuera de la mente humana, hermano, para que puedan entender. Fue Jesús que dijo esto. Y cuando Jesús habla, hay que prestar atención, porque él habla, y cuando en su Biblia está escrito la palabra en rojo, Jesús hablando, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos. Y estamos hablando de escogidos de la nación de Israel, hermano. Escogidos. Marcos 13, 22 y 23. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero vosotros tened cuidado, os lo he dicho todo de antemano. O sea, antes de que suceda, yo le estoy advirtiendo y le estoy aclarando, le estoy corriendo el velo a ustedes para que puedan entender. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. Dos cosas. Falsos profetas, falsos ungidos. La palabra Cristo es ungido, o falsos mesías que no son reales. Los islámicos esperan al Mahdi, a un mesías. Los judíos están esperando al Mahdi, a un mesías. Esto me huele a como que este hombre tiene dos naturalezas, judío y asirio. Este anticristo, para que pueda ser algo congruente entre ellos. Porque usted sabe que los árabes y judíos no se han llevado bien por milenios. Este líder religioso surgirá muy pronto y se mostrará como un siervo de Dios. Aparentará ser un cordero inocente, pero no es otra cosa que un lobo disfrazado de oveja. Su doctrina será diabólica, con un discurso plagado de humanismo, ecumenismo, fusión de todas las religiones del mundo, herejías y blasfemias contra el Señor. Una de las cosas que nosotros podemos verlo es en la boca de el Papa Francisco, que dijo los otros días que el Señor Jesucristo fue un alcahuete, lo dijo con su propia boca. Cuando él defendió a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, que fue un alcahuete por estar escribiendo en la tierra y haciendo nada. Él dice muchas blasfemias contra Cristo. Él es un enemigo de Dios abierto. Eso nosotros lo sabemos. Este hombre, este falso profeta se disfrazará. Su disfraz será tan bueno que miles o millones le van a seguir su disfraz. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y si escuchan a espíritus engañadores, hermano, es porque tienen contacto con los demonios. Si lo escuchan y es porque lo están obedeciendo, hermano, a esos demonios. Dice que escuche lo que dice Pablo. Él habla, el Espíritu Santo habla y profetiza claramente.
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Y si apostatan de la fe es porque están escuchando, o sea, tienen una relación, hermano, lo que Pablo está diciendo. Ellos comunican entre sí, estos apóstatas que son falsos, que nunca fueron reales. Y dice, ellos están escuchando porque tienen una relación para ponerse en combinación con estos espíritus engañadores. Ellos son de las tinieblas. Y además, ellos son adoctrinados por los demonios. Son doctrinas de demonios. Si están escuchando a los demonios, es porque están siendo adoctrinados por los demonios, es porque están obedeciendo. Jesús dijo en San Juan 10:27 en adelante, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Lo mismo sucede en este texto bíblico. Ellos escuchan a los espíritus inmundos, ellos son guiados por los espíritus inmundos y son adoctrinados por los demonios también, porque son doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos con la conciencia cauterizada. Esto, la conciencia cauterizada, hermana, no la tienen los hijos de Dios. Son gente incrédula que parecían creer, pero no era verdad. Una conciencia cauterizada, hermana, es donde no puede penetrar la palabra de Dios. Es donde el Espíritu Santo de Dios habla y ellos no sienten nada. Es donde su conciencia está dormida totalmente. No hay conciencia más que cosas de las tinieblas en su vida. Para que podamos tener una conciencia cauterizada, no responde a las cosas espirituales de Dios. Este líder religioso hablará como dragón. O sea, ¿quién es el dragón? Satanás. Hablará como Satanás. Satanás lo usará como un líder místico, o sea, alguien celestial, como si fuera alguien celestial, alguien divino, místico, palabra místico, y espiritual, notable y respetable será. Simbólicamente se lo describe con los dos cuernos que representan las dos fuerzas o pilares en los que basará su doctrina durante los días de la tribulación, ecumenismo y nueva era. El ecumenismo es la nueva cara del catolicismo romano, bañado en las más odiosas idolatrías, con su clásico tinte diabólico. Trata hoy de hacer unión espiritual con todas las demás religiones del planeta, pues para ellos todos son hijos de Dios. Cree que todas las religiones conducen al mismo Dios y por tanto todas las religiones del mundo deben unirse en torno a ella. De donde tengo conocimiento es que ya ellos tienen un lugar en específico gigantesco donde se reúnen todas las religiones del mundo: islamismo, judaísmo, cristianismo, catolicismo, hinduismo, shantoísmo, bajaísmo y todas esas religiones orientales. Ellos se reúnen en ese lugar, esos grandes líderes con el Papa. Eso es ecumenismo. Todas las religiones también, o un sincretismo religioso también conocido, para que podamos entender. Es una mezcolanza de todas las religiones, hermano. Ahí están involucrados los cristianos evangélicos líderes, hermano, líderes de grandes omegas iglesias están involucrados en eso. Para que usted pueda entender que no importa quién sea, detrás de quién ellos andan, están siendo adoctrinados por demonios, para que podamos entender. Ese es el ecumenismo. Por esta razón, la escritura llama a Roma la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y si la llama madre es porque tiene hijas, tan ramera como ella misma. Se supone entonces que si esta religión es madre de la ramera, tiene varias hijas e hijos. Por eso Jesús fue contundente y declaró a los judíos, dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Jesús no se durmió en eso. Para ser hijo de Satanás hay que ser engendrado por él, porque no hay forma alguna. Para ser hijo de Dios hay que ser engendrado por Dios y nacido de Dios, según San Juan 1, 11, 12 y 13. No se puede ser hijo de Dios porque él dice que esto no son nacidos de mujer, sino que son nacidos de Dios, engendrados por Dios. No es de voluntad humana, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, para ser hijo de Satanás se cumplen las mismas condiciones, engendrado por Satanás. Dice la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra.
es porque tiene hijas, las cuales son las otras religiones del mundo que tuercen las escrituras en beneficio propio, y las demás religiones que no creen en Jesucristo, como el budismo, hinduismo, taoísmo y otras más, no creen en el Señor Jesús, son rechazados. El islamismo también rechaza a Jesús, lo tiene como si fuera un profeta, alguien que fue bueno, como los testigos de Jehová, como los mormones, que lo tienen de esa manera, el Señor Jesús. Hay adventistas que le quitan la divinidad al Señor Jesucristo, que Él no es Dios, Él es Dios. Cristo es Dios. Él tiene su dos naturaleza, unión hipostática. Él es Dios. Él es la imagen invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él que es la cabeza de la iglesia. Si Pablo dijo que Jesús es Dios, yo creo que Jesús es Dios, y no como lo quieren pintar las demás religiones. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Cristo es Dios y es el único intercesor para salvar a la humanidad. La nueva era es una religión poderosa en el mundo entero. Su fe, entre otras cosas, se basa en el contacto con seres de otros mundos. Eso te lo ve en la televisión, contactando con otros mundos. Estos extraterrestres no son otra cosa que manifestaciones físicas o visibles de demonios que no vienen de otros planetas, sino, como dijo el apóstol Pablo, son principados y potestades, huestes o ejércitos de maldad ubicados en las regiones celestes, es decir, en el cielo. En el cielo. Segundo cielo. Y en la atmósfera aquí en la tierra. Arriba. Estos demonios están en el segundo cielo. Lo vamos a ver ahora. Donde están las estrellas, planetas. El falso profeta será el encargado de promover la adoración al anticristo tras su clonación. Apocalipsis 13:12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus moradores o sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Él va a hacer que la gente adore al anticristo. Desde hace miles de años los judíos han aprendido que cuando regrese el profeta Elías, vendrá después de él el Mesías. Pues así se escribieron en los profetas, Malaquías 4:5. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Elías debe de aparecer primero, antes del Mesías. El falso profeta aparecerá primero, antes del anticristo, porque él es quien va a organizar el camino. Nosotros vimos eso en el estudio de los dos testigos. Israel espera que el profeta Elías venga pronto y presente al Mesías. Como el pueblo hebreo no aceptó el testimonio de Juan el Bautista, que tenía sobre sí el espíritu de Elías, y vino a presentar al verdadero Mesías, a Jesús, la nación pronto será engañada y creerá en un impostor que se hará pasar por el profeta Elías. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía, porque no creyeron a Jesucristo. Por eso Dios les envía, o sea, Dios les permite, vaya, entre. Mire por qué. Un poder engañoso Dios les envía, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por eso Dios les envía o les permite que el espíritu inmundo de las tinieblas vayan y lo destruyan, porque ellos creyeron a la mentira, porque no creyeron a la verdad.
sino que se complacieron en la injusticia, en la maldad, en la perversidad, en las tinieblas, en el engaño, en la brujería, en la santería, en el satanismo, en toda cosa mala, perversa. Ellos se complacieron en eso. Y Dios les envía estos espíritus, este espíritu inmundo. Dios les envía, dice, un poder engañoso. Un poder, tiene poder, pero es engañoso el poder. Y como es poderoso, podrá engañar a muchas personas con las señales y prodigios que hará. Satanás lo va a respaldar. Apocalipsis 13:11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, porque Satanás lo va a apoyar. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Fuera, si fue lanzado afuera, hermano, es porque estaba dentro. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esa serpiente que estaba en el Edén al principio con Adán. El cual engaña al mundo entero. Pero cuando se habla del mundo, hermano, aquí en esta parte está hablando del sistema del mundo que no pertenece ni conoce a Dios. Fue arrojado a la tierra, y si fue arrojado a la tierra, hermano, era porque no estaba la tierra. Él fue lanzado fuera, y si lo lanzaron fuera, era porque estaba en un lugar, hermano. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que muchos cristianos dicen que Satanás tiene su trono en el infierno. Satanás, hermano, ahí no hay demonio en el infierno. ¿Cómo ellos van a estar ahí? Satanás tiene un trono, hermano, en las esferas, en el segundo cielo, donde él tiene acceso. En esos lugares es donde Satanás se mueve, donde están los planetas, Pléyades, Orión, en esos lugares. Es ahí, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, que estaba dentro en un lugar, hermano, en el espacio, en el segundo cielo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado, ahora sí, ya estaba en el tercer cielo, fue arrojado del tercero al segundo. El segundo ahora será arrojado a la tierra, hermano. Ya aquí es. Y de ahí va a ser arrojado al lago de fuego. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Así como los ángeles decidieron venir con él del tercer cielo, así serán arrojados a la tierra. Hará poderosas señales y milagros que atraerán en pos de sí y del anticristo a las naciones. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿A quién no le gustan los milagros? Hay mucha gente que ama los milagros. A gente que se matan, que cuando le dicen, viene fulano de tal, ese hombre es el que hace más milagros de todos. Jesús le dijo a la gente que lo seguía, de cierto os digo que me buscáis. No porque viste las señales, sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron todo. Trabajar por la comida que no perece, la cual dará el Hijo del Hombre. ¿Cristo hace milagros? Sí. La Biblia nunca te manda a buscar los milagros, sino a Cristo. Porque hay personas que han recibido sus milagros y más nunca han vuelto a... Dijo, ay. No sé, no está muy frío, ¿no? Pero no. Dice que engañarán al mundo entero. Apocalipsis 13:14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Engañan al mundo entero con esta supuesta resurrección ficticia y mentirosa. Así que todo el mundo estará a la expectativa en sus casas, en sus televisores, en su smartphone, sus celulares, su computadora, por todas partes, tablet, donde quiera, todo el mundo estará a la expectativa y verá este supuesto gran milagro.
porque él dice que engaña a los habitantes de la tierra. Y si engaña a los habitantes de la tierra, entendemos que él está utilizando la tecnología y la ciencia para poder llegar a los hogares, para poder llegar hasta las tribus, a cualquier lugar, a cualquier rincón. Porque engaña a los moradores de la tierra de este sistema, de este siglo. Diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. La Biblia dice, Dios dice que él revivió, no fue que él murió y resucitó, porque puesto ese poder solamente lo tiene Cristo, lo tiene Dios para resucitar entre los muertos, no Satanás. El diablo no tiene ese poder. Satanás no tiene ese poder para resucitar. Solamente Cristo dice que revivió, no que resucitó. Son dos cosas totalmente diferentes. Una resucitación es alguien que está muriendo, le dan los primeros auxilios, una resucitación, pero no que lo volvió a la vida de nuevo, lo resucitó. Infundirá aliento o espíritu al cadáver clonado del anticristo. Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Un espíritu inmundo entrará en el cuerpo de este hombre. Matará a todos los que se niegan a adorar el cuerpo clonado del anticristo. Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Ahora la adoración ya no es de otra manera más que obligado. Eso se ha utilizado desde la era oscurantista de la persecución de la Iglesia Católica contra el cristianismo, que mataban a los hombres que negaran al verdadero Cristo, que negaran al Señor Jesucristo y lo iban a dejar tranquilo. Y como ellos no se negaron, ellos lo mataron. 1572, lo que fue la fiesta de San Bartolomé, que ahí corría la sangre por la calle. 1641, 1642, donde muchos jesuitas mataron a muchos cristianos, lo persiguieron, y es la palabra que se cumplió literalmente en la vida de estas personas cuando Jesús dijo, viene la hora y ahora es, que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Esa palabra se cumplió literalmente en esta gente en Inglaterra. Muchas personas en Europa fueron muertos. A las mujeres les cortaban los senos con grandes tijeras, les dejaban desangrar que se murieran. A las embarazadas sacaban sus hijos delante de sus padres y lo echaban a los perros. Y hay muchas cosas que yo les puedo decir de las herramientas que solamente mentes diabólicas poseídas por el diablo pudieron inventar para castigar y torturar a las personas y torturar a los hijos de Dios. Hermano, él va a supervisar el funcionamiento del microchip en el cuerpo de la gente. Apocalipsis 13, 17, 18, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Él va a hacer una supervisión, él estará al tanto de todo. Nadie va a poder comprar ni vender ni hacer ninguna transacción si no tiene ese chip. Si no está marcado, no tiene el número o el nombre de la bestia o la marca, no vas a comprar nada en lo absoluto. Tendrán que pasar hambre. Este hombre será judío descendiente de la tribu, posiblemente de Leví, como el profeta Elías lo fue. Este perverso engañador será judío, de ser descendiente de la tribu de Leví, la ancestral tribu sacerdotal de la nación hebrea. Veamos por qué. Como ya se ha estudiado acerca del anticristo, atrás del arrebatamiento de la iglesia, el pueblo de Israel construirá un tercer templo en Jerusalén, como los profetas, el Mesías y el apóstol Pablo lo escribieron, y el mismo Apocalipsis lo confirma en Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña de semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, o sea, a los judíos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, a los musulmanes que están en la mezquita de ahí mismo, de la roca, donde estaba el templo de Dios antes, donde se considera que es el monte Moria, y ellos hollarán la ciudad santa, o sea, Jerusalén, hollar es pisotear 42 meses, o sea, 3 años. Cuando Israel reedifique el templo en Jerusalén,
que ciertamente ya está preconstruido aún en sus más mínimos detalles, ¿quién será el sumo sacerdote que presida la ceremonia de inauguración y dedicación de ese templo? El Beit HaMikdash. Como judíos, se sabe que el altar del holocausto o el Mizbeach debe ser encendido de forma sobrenatural, pues los levitas solo colocaban la leña diariamente para que el fuego nunca se apagara. Pero el encendimiento del altar, que resulta ser lo imprescindible, lo hizo siempre el Señor, enviando fuego desde los cielos. El Señor era que cuando Salomón construyó el templo, Dios hizo, como usted lee el templo que fue acabado todo, Dios hizo que descendiera fuego del cielo para consumir. Cuando Elías preparó el altar de Dios, descendió fuego de Dios del cielo y lo consumió. Se puede hacer todas las cosas, pero el fuego fue Dios quien lo puso. Luego los sacerdotes que ministraban en el altar ponían leña cada día para que se incendiara todo y hubiera fuego continuamente, pero el iniciar fuego para que inicie todo, dando aprobación de que eso es santo y puro y de que fue dedicado por el mismo Dios, es Dios quien envía ese fuego, no el hombre. Escuche. Entonces, a fin de confundir a los judíos, el falso profeta de origen judío y que oficiará de sacerdocio del Kohen Gadol o sumo sacerdote en los días del tercer templo, vendrá y hará el milagro de hacer descender el fuego desde el cielo para encender el altar del holocausto, imitando así a los actos pasados de Elías el tisbita. Este templo, hermano, y quiero enfatizar aquí que se va a construir, que es el tercer templo. Los musulmanes están en la mezquita con su templo, la mezquita de Omar. En el Talmud judío le está prohibido a los judíos derribar templos de otras religiones. Hay una parte al lado del templo donde se dice que está el monte Moria, la gran roca, la gran piedra donde sacrificó Dios, donde hizo el primer sacrificio a Adán y donde también Dios eligió a Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac, que es el monte Moria, que es un monte muy conocido y ese monte que Dios eligió. Se dice que ahí en esa piedra, en ese lugar donde estaba el primer templo de Salomón, que fue ahí, pero que ya está siendo ocupado por los gentiles, que son los islámicos. Por eso dice que el patio de afuera no lo mida. Escuche, que se me fue dar una calle de semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mire el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, a los judíos. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles o musulmanes en las mezquitas de la roca. Y ellos hollarán la ciudad santa, Jerusalén, 42 meses. Aquí suceden dos cosas. O llegarán a un acuerdo ellos mutuo entre judíos y árabes para poder adorar al falso anticristo en ese lugar de la mezquita, para levantar ese templo de Dios que está ahí. O hay una parte fuera de ese templo, una parte que está fuera de ese templo, al lado del templo de la mezquita, donde los judíos podrán construir su tercer templo otra vez en la dedicación. Y ahí es donde este hombre, falso profeta, hará descender fuego del cielo. Ahí es donde ellos serán engañados y creerán que él es Elías y que a quien él está anunciando, el anticristo, que es un falso mesías, ahí ellos van a creer. Ahí es donde viene la matanza más grande del mundo, a partir de ahí. Y el engaño más grande del mundo. Los judíos. Él hace grandes señales de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13:13, para que puedan entender que ya Dios lo anunció antes lo que él va a hacer en el futuro. Él va a hacer que descienda el fuego del cielo para encender el supuesto altar de Dios. Pero él no es Elías. Lo más llamativo es que los judíos practicantes esperan hoy que el profeta Elías regrese pronto y repite el milagro que hizo anteriormente. En Primera de Reyes 18:36 y 38, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando este milagro sea realizado por el falso profeta y caiga el fuego desde el cielo, él se declarará a sí mismo el profeta Elías,
Y la nación judía lo aceptará como el precursor del Mesías, que no será otro que el anticristo. De esa manera es que habla lo que dice el profeta Jeremías, que hay una gran angustia para Jacob. Es ahí donde viene como el engaño que vino Epífanes en el siglo IV, en los tiempos, que entró al tercer templo y sacrificó un cerdo. Allí en la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice Jesucristo, el que lea entienda. Cuando este hombre esté allí en ese templo, que comience a hacer abominaciones, el que lea entienda. Esta abominación de la cual habló el profeta Daniel, presten oído, presten sus ojos y oídos para que puedan ver y escuchar lo que yo estoy diciendo. Ya lo anuncié con anterioridad, hace más de 2000 años que se dijo de lo que iba a acontecer. Así vendrá este hombre, se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Y aquí es donde entrará el gran odio y la gran matanza cuando nadie quiera adorarlo, porque él va a exigir adoración, porque el diablo siempre ha exigido la adoración de los hombres, porque él siempre ha querido ser semejante a Dios, ser semejante a Dios, lo cual es imposible que lo sea. Los únicos en el mundo que tienen la semejanza de Dios son los hombres. Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y él siempre ha querido llevar esa imagen y esa semejanza. Y es imposible que él la pueda llevar. Solamente el hombre lleva la semejanza de Dios en sí mismo. Él va a realizar este gran milagro. Y casi estoy terminando, hermano. Se va a declarar como profeta. Yo soy aquí. Aquí soy yo, Elías, a quien ustedes estaban esperando. Todo el mundo creerá porque caerá de fuego del cielo. Hará descender el fuego del cielo y va a encender el altar. Se enfrentará el verdadero profeta Elías, que será uno de los dos testigos. Allí habrá una conflagración entre estos dos, porque Elías, como prediqué la semana pasada, y Moisés vendrán. Ellos son los dos testigos que estarán en la gran tribulación y se estarán en esos lugares porque se van a enfrentar a ellos y se verán la cara a cara, a ver quiénes son verdaderos de ellos, quién es que hace descender fuego de verdad. Ellos se van a enfrentar con estos testigos de Dios. Ahora, habrá una incertidumbre para reconocer quién es el verdadero profeta de Dios. El auténtico profeta Elías predicará con Moisés el evangelio del Mesías, de Jesús, y restaurará la nación antes de la segunda venida del Mesías. Mateo 17, 10, 12. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en manos de ellos. No es una reencarnación, como dije la semana pasada. Él vendrá con el espíritu de Elías, o sea, con el poder del Espíritu Santo de Dios que tenía Elías. Él vendrá. Juan el Bautista vino con el poder del Espíritu Santo que tenía Elías. Por eso lo compararon con Elías. Así que él dice, cuando este hombre vino, Juan el Bautista, y apareció en el escenario, él dijo, aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Se cumplió Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice que yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Los montes serán allanados para el Señor. Ya él vino. Y dice, si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. No es una reencarnación, pero él vino con el poder del Espíritu Santo que Elías tenía. Pero ellos, como no creen al Mesías, serán engañados por el falso profeta y desde luego adorarán al anticristo. Él convencerá con milagros falsos a los presidentes de los países para que apoyen al anticristo en la guerra e invadan a Israel en el Armagedón. Apocalipsis 16, 13 al 16. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Esta bestia es el anticristo, el falso profeta, la otra bestia, y Satanás, que es el dragón. Dice que Juan vio salir 3 espíritus a manera de rana. Es un inmundo.
Este espíritu inmundo está en el libro de Éxodo, cuando Dios hizo que con la vara de Moisés hiciera subir rana sobre Egipto, porque ellos adoraban al dios Jeca, que es el dios rana, o sea, el dios de la fertilidad para los egipcios. Y Dios golpeó a este dios Jeca haciendo subir ranas, tantas ranas que nadie podía controlarlas, se amontonaron. Y son espíritus inmundos, son espíritus de demonio que hacen señales. Entonces, escúcheme bien, estos espíritus dicen que estaban en la boca. Si salieron de la boca es porque estaban en el cuerpo, hermano. Escuche, vi salir de la boca del dragón. Eso era un espíritu poderoso que el diablo tenía dentro de sí mismo. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a rana. Y si salieron de la boca de ellos, era porque estaban dentro de ellos. Tres espíritus que están o tienen el poder para hacer prodigios, milagros y señales. Hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir. O sea, ellos les permitieron que salieran de ellos para que fueran a engañar a los presidentes de la tierra. Y fueron por todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Por esta la batalla no es de Satanás, es la batalla de Dios. Dice que es la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Es Dios que permite que todo esto suceda. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que ve y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. La vestidura es la vestidura de Cristo. Lo que en Cristo había sido bautizado, de Cristo está revestido, dice el libro de Colosenses 3:27. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que ve y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo. Si no tiene a Cristo, estás desnudo, porque Cristo es la justicia del hombre. Cristo es la santificación y justificación del hombre y la redención. Si no tiene a Cristo, está totalmente desnudo. Hay hombres que están como Adán, entretejiendo sus propias vestiduras, de sus buenas obras, de dar dinero, de taparete, pero eso es falso, eso es mentira. Si no tienen a Cristo, no son nuevas criaturas. Si no han nacido de nuevo, no tienen la ropa de Cristo, su justicia y su santidad. No sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es un lugar que está en la nación de Israel. Y termino con esto. Apocalipsis 19:20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ya no es el infierno, porque el mismo infierno será echado en el lago de fuego. En un lago de fuego. Es el misterio del lago de fuego. En Apocalipsis 20:10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego también. Y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sea para siempre. Diferencias entre falso profeta y anticristo. Voy a hablar, detallar el anticristo primero. El anticristo tiene 10 cuerpos. Es judío, nacido en Europa, de la tribu de Dan, autoridad mundial después de Satanás. Tiene poder político, social y militar. Controla el gobierno mundial. Tiene dominio secular. Hará que se adore a él mismo y al diablo. El falso profeta, su característica, tiene 2 cuernos. Es judío, israelí, de la tribu de Leví. Estará bajo el mando del anticristo. Tiene poder religioso y económico. Realiza milagros delante del anticristo. Tiene dominio espiritual y promoverá adoración al anticristo. Yo he terminado en el día de hoy. Que Dios te bendiga de una manera grandiosa y de una manera